Sea para la honra y gloria de Dios, ¿no? Así esperamos que todos los sábados vayan turnados conmigo para que le canten a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también damos la bienvenida al hermano Farid, que también quiere cantar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Disconnected. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz sábado nuevamente. En esta mañana quiero alabar el nombre de Dios, pero antes quiero leer lo que dice en San Juan capítulo 10, versículos 14 y 15. La palabra de Dios yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Connected. Que este especial sea para la honra y gloria de Dios. Amén. Yo te compré, Él me formó, y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas
y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Y escucha mi llamar. Y escucha tu llamar. Amén. Así me querido hermano, con esa linda alabanza. ¿Quién nos conoce más que nosotros mismos? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, con esto damos paso al sermón, como el pastor. Muy buenos días, apreciados hermanos. Amén. Qué lindo escuchar estas bonitas alabanzas. Qué alegría me da con aquel que conoce al Señor, decía el primer especial. Qué alegría con aquel que conoce al Señor. Pero qué triste con aquel que no conoce al Señor. El último especial decía, Él nos conoce. Él sabe nuestro dolor. Él sabe nuestro sufrir. Él ve mis lágrimas. Él sabe todo lo que nos está sucediendo. Él escucha nuestro llamado. Él escucha nuestro clamor. ¡Qué alegría! Así que cuando nosotros le clamamos, le pedimos, Él nos oye. Él nos escucha, hermanos. Esto para nosotros es una alegría y una felicidad. Amén, hermanos. Así que damos la cordial bienvenida a cada uno de mis amigos, de mis hermanos en diferentes partes de aquí de Santo Domingo, especialmente aquí en Ecuador, a nuestro hermano Cerón allá en Esmeraldas, a nuestro hermano allá en Quinindé, nuestro hermano Ramón Quiñones, que él siempre está siguiéndonos, especialmente los mensajes del Ministerio de los Tres Ángeles, a nuestro amigo Oscar Oyala también, Olaya, allá en la ciudad de Quito, a su esposa, sí, a toda su familia. Que Dios me los bendiga siempre. También saludamos a nuestro hermano Pastor Carlos Delgado, allá en Los Nogales. Está siguiendo con aquel grupito muy grande allá también. Saludamos al Pastor Heriberto Getial, que también está en la UCOM 1. Sí, también avanzando y predicando el mensaje de la verdad presente. Queremos saludar también a nuestro hermano Euler Mesa, a nuestro amigo Jesús López, también a nuestro amigo y hermano Alfredo Espín. También queremos saludar a cada uno de ellos. A nuestra hermanita Araceli Solórzano, también queremos saludar a ella y a toda su familia. A nuestra hermana Daisy, sí, también queremos saludar de este ministerio, para donde quiera que ellos se encuentren, el poder de Dios y el Espíritu Santo puede estar con ellos. A la familia Casasilia también, sí, queremos saludar a cada uno de ellos. A nuestra hermanita Guillermina también, allá en su casita, donde está, muchos saludos y muchos abrazos
de la iglesia, ¿sí? De la iglesia de los tres ángeles. Amén, hermanos. Así que en este momento queremos comenzar un tema muy bonito. Siempre en el ministerio de los tres ángeles, en la iglesia de la verdad presente, siempre estaremos predicando temas que concierten con estos últimos tiempos. Y el Señor quiere que en estos últimos tiempos también haya ministros y obreros que amen la verdad, pero que también amen la grey. Porque hay muchos obreros o ministros que aman la verdad, pero no aman la grey, no aman a sus ovejas. Por eso es importante que también dentro de la iglesia también prediquemos especialmente a los obreros, a los ministros, para que aprendamos a amar, aprendamos a cuidar también al rebaño. En este momento, antes de comenzar este mensaje, quiero pedirle a ustedes allá que usted donde se encuentra pueda cerrar sus ojitos también, pueda también acompañarnos en la oración, ¿sí? Queremos también orar por nuestro amigo Rodrigo Arellano, ¿sí? Rodrigo Arellano. También queremos orar por nuestra amiga Heidi Agualzaca, también allá en la ciudad donde se encuentra, sí, para toda esta familia preciosa que nos están siguiendo. Así que vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar, ¿ya? Bendito Dios, Señor, que estás en los cielos, en este momento me coloco de rodillas ante tu presencia, porque, Señor Jesús, espero ser cobijado por tu justicia y no quiero hablar mis propias palabras, sino ser inspirado por tu Santo Espíritu, que las palabras que hablen solo salgan conforme sea su voluntad, palabras para edificar, palabras para construir, palabras para llamar del pecado al arrepentimiento y preparar hacia la vida eterna. Dios, acompáñanos en esta mañana y bendice a los amigos y a los hermanos en diferentes partes que están ya conectados, que el poder de Dios también pueda tocar sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queremos también saludar a nuestro hermano Héctor Méndez. Sí, qué alegría. Héctor, que fue un compañero en mi trabajo cuando yo tenía 15, 16 años. Donde quiera que te encuentres, mi amigo, mi hermano, que Dios te bendiga y que el poder del Espíritu Santo pueda estar contigo y con toda tu familia. Que Dios te acompañe durante todos los días que estés en esta tierra. En este momento, como ya hemos visto, sí, el mensaje que vamos a llevar, el deber de los ministros. Aquí hay un párrafo bonito para los hermanos que tienen la palabra, y los que no tienen va a estar aquí, pues, publicado acá al frente, sí, a través del proyector. El trabajo más grande en la tierra son leer, escuchar, hablar y testificar. De esto demanda nuestra salvación. Hay tres cosas muy bonitas que hay que sobrecoger, que hay que sobrellevar para siempre hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Primero, que hay que, dice, escuchar. Segundo, que hay que hablar. Tercero, que hay que testificar. ¿Sí? Y de esto demanda nuestra salvación. Qué importante es entonces, mis hermanos, que nosotros pongamos en práctica lo que nos está sugiriendo en esta mañana. El trabajo más grande en la tierra son leer. ¿Cuál es el trabajo más grande que debemos hacer mientras Dios nos dé la vida en esta tierra? Leer. Pero ¿qué será de leer? ¿Qué tendremos que leer? Tal vez la revista de Popeye, la revista de Imán. ¿Qué será que hay que leer? Muchas veces nos dedicamos a leer el extra. Hoy está saliendo la revista, ¿no? La revista de los zodiacos, ¿no? Tantos estamos preocupados en esto. O el centro, ¿no? A veces
hay gente que yo he visto que compra el comercio, ¿no? Y algunas hojas y se van leyendo, ¿no? Pero a veces eso edifica, eso nos prepara para el reino de los cielos. No digo que no hay que leer, sí hay que estar informados, pero como asunto de salvación, ¿qué debemos leer? En San Juan 5:39 usted ya ha leído y ya ha verificado qué es lo que manda Jesús a leer, ¿no? Escudriñar las escrituras. Entonces, como dice, el trabajo más grande en la tierra es leer las escrituras. Y al leer también hay que saber qué. Escuchar. Porque solo si usted quiere hablar y hablar y hablar y no quiere escuchar, ¿podrá ser un buen ministro? ¿Podrá ser un buen obrero? No, usted también tiene que aprender a escuchar. ¿Estamos bien? Y después de escuchar tiene que aprender a hablar. Porque usted no va a hablar nomás lo que usted crea, sino tiene que ser palabras edificantes, palabras que construyan, palabras que demuestren que es un hijo de Dios. Y también tiene que testificar lo que lee, lo que habla, también tiene que mostrar ese ejemplo. Porque si usted dice una cosa, pero hace la otra, entonces usted no es un verdadero siervo, un verdadero mensajero o un verdadero ejemplo de lo que usted se está tratando de ser. Amén. Vamos a ver. Aquí está el primer texto bíblico, ¿sí? Nos dice la primera lección para el remanente de Dios, ¿no? ¿Sí estamos bien? Vamos allá. Está en el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15 y 16. El primer texto bíblico. La lección para el remanente de Dios. ¿Cuál es la lección? ¿Qué quiere Jesús enseñarnos con referente a lo que hoy necesitamos en estos últimos tiempos? Mire, la palabra del Señor dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, sintiéndose de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?, le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántos decimos amén? Y usted me preguntará: ¿qué tiene que ver estos textos bíblicos con la lección para el remanente de Dios o los ministros de estos últimos tiempos? ¿Se acuerda usted que cuando estaban especialmente en el monte del Getsemaní, Jesús le había dicho a Pedro que le iba a fallar, ¿sí? Le iba a negar por 3 veces, lo iba a jurar por 3 veces que no le conoce. Antes de que el gallo cante 3 veces, él lo iba a negar, ¿no es cierto? Antes de que el gallo cante, él iba a negar 3 veces. Entonces, pero gracias a la misericordia y al amor de Dios y al poder del Espíritu Santo que transformó el corazón de Pedro, no endureció, sino se arrepintió, y Dios hizo la obra en el corazón de Pedro. Ahora, ¿por qué el Señor le pregunta 3 veces? Para confirmar. Porque ¿cuántas veces le falló Pedro a Jesús? 3 veces. Entonces Jesús sabiamente le pregunta por tercera vez: 3 veces, ¿me amas? La primera, que le dijo el Señor Jesús: ¿me amas? Y le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que. ¿Y qué le encargó Jesús? Apacienta mis corderos. ¿Cuál es el resultado de amar a Jesús?
¿Cuál es el resultado de decir que amo a Dios? ¿Cuál es el resultado? Cuidar a su pueblo, a su rey. Tiene que cuidar a sus corderos. ¿Y cuáles son sus corderos? ¿Está hablando en la parte literal o en la parte simbólica? En la parte literal, ¿cuál es el cordero? ¿Quién es el cordero? En la parte literal, ¿cuál es el cordero? ¿Quién es el cordero? En la parte literal, una ovejita. Esa ovejita, ¿qué tiene? Tiene lanas, tiene casquitos. ¿Qué come? Come hierba. Pero en la parte espiritual, en la parte simbólica, ¿a qué se está refiriendo cuando dice Pedro, si tú me amas, cuida ¿qué dice? Cuida mis corderos. ¿A quién simboliza? ¿Quiénes son los corderos en la parte simbólica? Nosotros, sus hijos, sus discípulos. ¿Estamos bien? Entonces, para probarle ese verdadero amor a Pedro, él tenía que demostrar que amando a sus ¿qué? A sus discípulos, a sus hijos. ¿Por qué le pregunto eso? Porque Pedro le había dicho a Jesús que él estaba dispuesto a ¿qué? A dar la vida, si fuera posible, por Jesús. Pero los otros también habían dicho lo mismo. Pero Pedro le había, aunque ellos te dejaran, yo no te voy a dejar. Entonces, por eso es que Jesús le pregunta en estos textos, le dice, tú me amas. Porque el verdadero amor hace ¿qué? Hace que dé la vida por aquel que ama. Estamos con aquel que está a su alrededor. ¿Estamos bien? Así como Jesús, ¿qué hizo por nosotros que tanto nos amó? ¿Qué hizo? Dio la vida por nosotros. Ahora Pedro, si amaba a Jesús, ¿qué tenía que hacer? Dar la vida por sus corderos. ¿Y cómo debía dar la vida por sus corderos? Cuidándolos, alimentándolos, ¿sí? Llevándolos buenos mensajes, preparando para la vida eterna. ¿Estamos bien? Y por eso que Jesús le pregunta por segunda vez, ¿qué le dice? Pastorea a mis ovejas. Ahora, son tres preguntas o tres respuestas que tienen que ver casi lo mismo, pero son diferentes. En la primera, ¿qué decía? Apacienta. ¿Qué significa apacienta? Apacentar. ¿Qué tenía que demostrar Pedro con los corderos? Apacentar. Sí, ser paciente con ellos. Demostrar la mansedumbre. ¿Sí? Demostrar ser mansos. ¿Por qué? Porque ¿cómo era Pedro antes de la conversión? Muy bravo. ¿Cómo era Pedro antes de tener un encuentro con Jesús? Después de haber negado a Jesús, ¿cómo era? ¿Se acuerdan cuando vinieron los soldados con palos y lanzas? ¿Qué es lo que hizo Pedro? Le sacó la espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja al siervo de ¿quién? Del sacerdote que se llamaba Malco. Entonces Pedro tenía un instinto bueno o malo. Malo. Entonces por eso es que Jesús le dice apacienta. Quiere decir, ten paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia van a haber hijos pacientes. ¿Solo pacientes? No. ¿Qué va a haber? Impacientes. Hermanos, digamos, con mansedumbre o también iracundos. Entonces Jesús le dijo, tendrás paciencia por ellos. Tendrás que tú tener mucho cuidado con estos corderos, especialmente con los iracundos, ¿sí? Con estos corderitos que son un poquito, digamos así, duros, fuertes de carácter, ¿no? A eso se refería. Pero en el segundo, ¿qué dice? Pastorea mis ovejas. Algo que como que tuviera que ver con lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando dice pastorea, quiere decir que usted tiene que llevar a sus ovejitas a un buen pasto y tiene que guiarlos por un buen camino. Eso decirle que usted tiene que estar cuidando de esas ovejitas y dando un buen alimento, guiando a un buen pasto. Entonces, Jesús le estaba encargando a Pedro que tiene que cuidar a estas ovejas, dándole de comer buen alimento y guiando por un buen camino.
guiando por un buen camino. ¿Oyó? Cuidado, él venga a dar un pasto seco, un pasto que le dañe el órgano del corderito, de la ovejita. No, cuidado. Tiene que guiar por un buen camino, no por los caminos pedregales, por los caminos donde se puede lastimar la oveja. No. Tiene que tener mucho cuidado. A eso se refería. Así que como pastor, como un buen ministro, como un buen discípulo, él tenía que seguir estas órdenes. Ser paciente primero con las ovejas. Segundo, guiar a las ovejas por un buen camino y dar un buen pasto, un buen alimento, para que estas ovejas puedan permanecer como fuertes, ¿sí? Duros, ¿sí? Y bien robustas, y puedan producir ¿qué? Buena lana. Quiere decir que buenos hijos con una mentalidad, de una capacidad intelectual para el discernimiento de su palabra, pero a través de ¿qué? De la enseñanza que tenga que dar el verdadero ministro. La tercera, ¿qué le dijo? Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta otra vez. ¿Qué dijo? Apacienta a mis ovejas. Vuelve a replicarlo. Pues cierto, cuando las ovejitas tienen, digamos, ese amor, la ternura, el amor, tienen alimento, están bien protegidas, ¿cómo están ellas? Tranquilas, felices, contentos. Eso es lo que estaba refiriendo con referente a Pedro. En primera de Timoteo, capítulo 4, 15, 16. Sí, para algún hermano que quiere leerlo más pronto o anotarlo, está ahí. Este mensaje Dios quiso preparar primeramente para mí como un ministro, como el gran representante aquí en la tierra, sí, para especialmente pregonar los mensajes de los últimos tiempos. Dice, ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? En lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Sé paciente, ¿sí? Guía por un buen camino y da buen alimento. Quiere decir, enseña la buena doctrina, los buenos mensajes. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué nos está diciendo Pablo también con referente a Timoteo? Lo que Jesús le dijo a ¿quién? A Pedro. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? Hacer un verdadero obispo, un verdadero ministro que esté dedicado a ¿qué? A apacentar a estas ovejas. ¿Estamos bien? A dar ternura, a darle amor, comprensión a él, digamos, a sus hijos, a sus discípulos. Y también dice, y para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nosotros vamos a ser calificados. Un aprovechamiento que Dios lo va a poner, no los hombres, sino Dios. ¿A través de qué? De las cosas que Dios nos ha mandado, sí, que hagamos, si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Ahí vendrá el aprovechamiento, sea manifiesto en todos, sea para bien o sea para mal. Si usted hace lo que el Señor le estaba pidiendo, pues digamos, el aprovechamiento para Pedro iba a salir de lo bien, y si hacía de lo malo, le va a salir para mal, y va a decir, ese pastor es así, o ese hermano o esa hermana es así. ¿Cómo está viendo su aprovechamiento? ¿Cómo está siendo calificada su conducta? ¿Cómo está siendo calificado su testimonio? ¿Cómo? ¿Para bien o para mal? Pero dependiendo de lo que yo haga. Si hago para bien, ¿qué va a decir? Ese sí es un siervo verdadero de Dios. Ese sí es un pastor verdadero. Pero si el pastor hace lo malo, ¿cuál va a ser su aprovechamiento? Para mal. Por eso es que no quiero ir. Porque ese hermano es así, esa hermana es así, o ese pastor es así. Yo a esa iglesia no voy por nada. Porque esos hermanos, bueno, fuera que demarcaran solo al hermano, ya ellos no demarcan al hermano, sino demarcan a toda la iglesia por la culpa de un pastor, por la culpa de un siervo, por la culpa de una sierva. ¿Estamos bien? Pero si hacemos bien las cosas,
el aprovechamiento va a ser de manifiesto ¿para quién? Para todos. Si todos hacemos lo que Dios nos pide, este ministerio por lo tanto va a estar en lo bien. El 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que pidió Jesús a Pedro? Que tenga cuidado de qué? De la doctrina. Cuidado. El Señor Jesucristo ha dejado su palabra. Y dentro de su palabra están ¿qué? Las doctrinas. ¿Y qué son las doctrinas? Nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos las doctrinas bíblicas. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Pero cuidado de que alguien acá adentro se asome, ¿no? Hermano Laya, diga, es que yo ya no creo en el Padre, yo ya no creo en el Espíritu Santo, yo creo solo en Jesús solo, Jesús mismo Padre, Jesús mismo Espíritu. Y él venga a querer predicar en la iglesia. ¿Y qué dice Jesús? Ten cuidado de la doctrina. Cuidado, hermanos. Venga la hermana Gladys a Hualsaca, dígale, no, yo la verdad, yo ya no me quiero casar ya con un hombre. Yo hoy estoy enamorándome de una mujer, de una vecina que está sola. ¿Y nosotros en qué creemos? ¿En el matrimonio igualitario o en el matrimonio creado por Dios, hombre y mujer? Entonces hay que tener mucho cuidado porque falsas doctrinas pueden infiltrar ¿a dónde? En la iglesia. ¿Y de quién depende esto? ¿De quién depende esto? Del pastor. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, sí, y Pablo a Timoteo, ten cuidado con esto. Oiga, ser pastor no solamente es saber predicar, ser pastor no solamente es saber la parte teórica, saber lo que es las partes de la profecía, sino también seguir los consejos, ser pasivo, ser paciente, ser mansedumbre, conducir al pueblo por un buen camino y dar un alimento sólido, no de leche, porque hay hermanos que están esperando solo recibir alimentos, hablemos así, suavitos, enseñanzas suaves, sí, pero no enseñanzas así un poquito duro, porque eso da miedo. Por ahí escuché esta semana que me decían, es que yo a la iglesia del hermano Olmedo, yo sí me fuera. Sí, de verdad, son hermanos, amigos que un día estuvieron aquí, pero que ahora ya no están. Pero es que no quiero ir porque hay mucha enseñanza, mucha profecía, y hay hermanos que especialmente ahí son demasiado estrictos. Ahí la iglesia allá es demasiado estricto. Hermano, ahí el sábado toca estar a las 6 y ahí toca estar haciendo esto, que hay que cocinar de tarde, que bueno, hay que tratar con el vestuario, que no hay que hacer este otro, que no. Oiga, hermanos, yo les digo, ¿eso está puesto por la iglesia? ¿Eso está puesto por el hermano Olmedo? ¿Por quién está puesto eso? Por Dios. Dios ha puesto que el sábado hay que guardarlo de puesta de sol a puesta del sol, no es el hermano Olmedo. En la vestimenta, que nosotros debemos identificarnos como cristianos verdaderos, ¿quién ha puesto? ¿La iglesia o el hermano Olmedo? ¿O Dios? ¿Quién ha puesto? Dios. Es Dios. Entonces, pero lamentablemente lo que hacemos es que inculcar o acosar ¿a quién? Al líder o al hermano que predica estos mensajes. ¿Estamos bien? No es que nosotros somos extremistas, lo que pasa es que nosotros hacemos con la ayuda de Dios lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Por eso yo les digo, hermanos, mientras Dios nos dé la vida, trataremos con la ayuda de Él en este ministerio a seguir haciendo lo que la palabra del Señor nos está mandando. Amén, hermanos. Así que nos guste o no nos guste. ¿Estamos bien? Decía, ocúpate, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella. ¿En qué? Hermano, yo creí en el Padre, yo creí en el Hijo, yo creí en el Espíritu Santo, a mí nada ni nadie me mueve. Persiste, sigue enseñando en ella. Yo creo en los 3 ángeles, yo creo en el mensaje de la Reforma Pro Salud. Usted tiene que seguir persistiendo en lo que Dios le ha enseñado.
Pero si de repente alguien viene a meter dentro de la iglesia una doctrina, como la doctrina hoy está siendo enseñada en el mundo entero, en algunas denominaciones, unas iglesias, como digamos así en estas fechas, la Navidad. Que las iglesias puedan festejar libremente las festividades de la Navidad. ¿Será que nosotros podemos persistir en ellas? ¿Será que debemos nosotros también poner aquí un bonito ahí logo y poner aquí más amor en Navidad? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos también nosotros aquí en la iglesia hacer intercambios de regalos y poder hacer estas cosas como el mundo lo hace? No, hermano. Persiste en esa doctrina, ¿sí? Cuidado con ello. Mire, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Para quién no más sirve de persistir en ello? Para nosotros y Para mí primero y para los que me oyen, para los que me escuchan. Porque haciendo esto, ¿qué dice? Me salvaré a mí y a los que me escuchan. Hermanos, qué importante es esto. Avancemos. Mire, también veamos aquí, dice la enseñanza y el deber del ministro. Ezequiel capítulo 33, versículos 7, 8 y 9. Mire, Ezequiel capítulo, algún hermano que no puede encontrar temprano, ahí está, ¿sí? Ezequiel 37, 7, 8 y 9. Sí, 33, 7, 8 y 9. A ti pues, hijo de hombre, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién le dijo Jesús? ¿A quién dijo Jesús, me amas? A Pedro. ¿A quién le dijo Pablo que persiste en esto? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Un ministro. ¿Y quién era Pedro? Un ministro. Entonces, ¿a quién le dice ahora Dios a través de Ezequiel? ¿A quién le está diciendo? A un ministro, especialmente a un pastor. Todos estos mensajes es para los ministros, para los obreros, para los que quieran ser parte de la viña del Señor. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Y será solamente para los ministros? ¿Será solo para los pastores? No, hermanos. Para todos. La palabra del Señor dice: todos aquellos que nacen de las aguas del bautismo, haciendo un pacto de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nace un discípulo y una discípula de Jesús para pregonar las verdades de estos últimos tiempos. Así que, hermanos, ¿quiénes nomás están encargados a ser parte de este mensaje entonces? nosotros. A todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. A ti pues te digo, a ti te he puesto por atalaya. Así que todos los que hemos salido de las aguas del bautismo, hemos aceptado a Jesús, ¿qué somos para el mundo? ¿Qué es un atalaya? Un guardián. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya. Un atalaya. Usted sabe que por aquí hay algunos hermanos que andan repartiendo la atalaya, ¿no? Esto significa una luz, ¿sí? Es digamos, un grupo que andan enseñando el camino, ¿sí? Atalaya es alguien que indique un camino, alguien que indique unas sendas por donde deben seguir, pero esas sendas son sendas correctas. Nosotros nos consideramos entonces, ¿quiénes? Guías espirituales. ¿Guías para qué? Para sacar de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros sois entonces, ¿qué? Atalayas. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué debemos estar haciendo, mi hermano Gonzalo? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Qué debemos estar haciendo entonces? Oyendo, ¿de qué? Las palabras de la boca de Dios. A veces nosotros sabemos por qué no podemos predicar el evangelio, porque no estamos, ¿qué? Oyendo la palabra de Dios. Romanos 10:7, ¿qué dice? Así que ¿cómo desarrolla la fe del cristiano? Es por el oír, pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Usted quiere crecer en la fe? ¿Usted quiere desarrollar su vida espiritual? Usted tiene que estar entonces oyendo la palabra de Dios. Oirás
las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué va a decir? Cuando yo dijera al impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Cuidado, para los hermanos, para las hermanas o amigos que tienen familias en diferentes partes, sí, pero que no han conocido estos mensajes, pero que usted tiene el privilegio de conocer estos mensajes, pero usted no está hablando, no está enseñando, no está diciendo que aparte de ese pecado, que salgan de esas tinieblas y por mala suerte, ¿sí? Y por cosas de la vida, esa familia, esas personas, esos amigos, se vayan al descanso sin tener la oportunidad de conocer estos mensajes. Dice que la culpa de ellos va a caer ¿de qué? Va a caer en cada uno de nosotros. ¿Estamos bien, hermano? ¿Usted pensó que seguir a Jesús era fácil? No, mi hermano, no. Así que si usted va a visitar a Manta, a Chone, va a Quito, va a Ambato, usted tiene una familia allá, su primer misión o visión debería ser ir a predicar el evangelio de salvación. Porque si usted no está haciendo eso y él se muere, usted será tan culpable de los pecados que el finado pues hizo cuando estaba en la tierra. Para eso Dios nos llamó y nos sacó de la oscuridad de las tinieblas. Amén, hermanos. Más abajo, ¿qué más nos dice? Mire, aquí hay un párrafo muy bonito. La profecía dice: puesta para el remanente escogido. Nuestros ministros y todos los que profesan creer la verdad deben asumir una actitud decidida para elevar el bajo nivel que algunos perecen inclinados a adoptar en lo que toca a sus palabras y comportamiento. En muchos casos, este no corresponde de manera alguna con las verdades sagradas y santas que profesamos. Qué triste. Los ministros están llamados ¿para qué dice? Para que profesen, para que practiquen lo que creen. Pero hay muchos que no quieren practicarlo. Muchos quieren solo profesar. ¿Qué es profesar? Muchos quieren solamente tenerlo para ellos, o decir que son hijos de Dios, son cristianos, pero no quieren practicarlo, no quieren, digamos, ponerlo como en obra, ¿sí? Como el Señor nos está mandando. Muchos casos, esto no corresponde de manera alguna con las verdades sagradas y santas que profesamos. Dice, aquí está por todo el evangélico, la página 69. Ha habido un gran descuido del deber de parte de los ministros al no interesar a las iglesias de las localidades donde ellos trabajan. Esto ha habido algo incierto. Usted ya ha salido o hemos salido de algunas partes, hemos visto que los ministros muchas veces llegan al trimestral o a veces al semestral, o solo cuando hay reuniones para recoger ¿qué? Recoger los diezmos y las ofrendas. Pero en las iglesias, digamos, yacen los ministros. Los ministros ni se les conocen. Y la pluma inspirada dice: ha habido un gran descuido del deber de parte de los ministros de interesar a las iglesias de las localidades donde ellos trabajan. Muchos ministros han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Qué triste. A pesar de que no vigilan, a pesar de que no pastorean las iglesias, lo triste es que, como decía Pablo a Timoteo, que cuiden la doctrina. ¿Ellos qué están haciendo? Están descuidando o pisoteando o quebrantando varias doctrinas. ¿Estamos bien? Hay muchos como adventistas del séptimo día. ¿Qué estamos haciendo? Estamos quebrantando, pisoteando muchas doctrinas. Mire, muchas doctrinas de las cuales el Señor nos ha dado para nosotros en estos últimos tiempos. ¿Qué más dice? Mire,
Dice, los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. ¿Qué más hacen estos ministros que no son verdaderos ministros? ¿Qué hacen? Pisotean la ley de Dios, pero obligan a, ¿qué dice? A guardar las leyes terrenales, o digamos, las leyes de los hombres, las leyes de los ministros. Hay muchos dentro de la iglesia adventista, como nosotros adventistas, muchos estamos puestos los ojos en ¿quiénes? En los hombres, en los ministros. Y aunque los ministros pisoteen algunas doctrinas, con tal que sea ministro, sea pastor, sea que está bien o está mal, ¿qué hago? Obedezco, aunque ellos pisoteen la ley de Dios. No, hermano. Nosotros debemos estar en esa perspectiva, en esa mirada, ¿sí? Por nuestra fe. Por eso es que decía, leyendo, ¿sí? Leyendo, hablando y testificando. Usted no va a estar en la iglesia solo sentadito, amén, amén y amén. No, usted tiene que estar leyendo, hablando y testificando. Cuando un ministro se levante a pisotear la ley de Dios, el sábado especialmente, hay muchas iglesias, muchos ministros que dicen que se para en el púlpito, ¿para qué dice? Para pisotear la ley de Dios, pero para ensalzar las leyes terrenales. Hermano, hay que tener mucho cuidado con estos falsos ministros que se levantan, ¿para qué? Para meter doctrinas equivocadas dentro del pueblo de Dios. En las asambleas legislativas, en los tribunales, se culminará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles los peores intenciones. Qué pena. Cuando los miembros o cuando las personas no aceptan los dictámenes de los ministros, ¿qué va a suceder con la orden de ellos? Nos van a entregar, ¿qué dice? A las asambleas legislativas. Dentro de la iglesia siempre hay la junta directiva. Y la junta directiva es la que toma las resoluciones. ¿Para qué? Para decir que este sigue siendo miembro o lo sacamos o lo borramos de la iglesia porque este no puede estar dentro de esta iglesia. O también, ¿qué hacen? También dice que los llevan a los tribunales. Y también que dicen, los calumnian y los sacan y los botan. Y ahí, como que dice, como falsos cristianos. ¿Oyó? Pero esto acontece, dice, especialmente ¿a quiénes? ¿A quiénes acontece esto? A los que guardan los mandamientos de Dios. Hermano, por eso que este mensaje usted debe estar bien vigilante. Porque dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, se está levantando, hermano, doctrinas equivocadas. Hombres que están aparentemente diciendo que tienen la verdad, pero hermanos son lobos rapaces. Amén. Vamos a continuar. ¿Sí? El tiempo se nos va yendo. Dice, lección para el remanente de Dios. Juan, capítulo 10, versículo 10 al 13. Mire lo que nos dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las disparce. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Por qué le dijo Jesús a Pedro, me amas entonces? Ahí usted va a entender los primeros textos bíblicos que Jesús le replicó a Pedro por tercera vez. Y también de Pablo a Timoteo. Y usted va entendiendo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en un corazón sincero de un obrero, de un ministro? ¿Qué debe haber? Debe haber amor verdadero por sus ovejas. Pero ¿sabe
¿Cómo se puede conocer quién es el verdadero pastor y quién es el pastor falso? ¿Quién es? ¿Cómo se puede conocer? Como dice el texto, cuando no tiene el interés, cuando no tiene el amor por las ovejas, deja botado, solo anda atrás de ¿qué? ¿Atrás de qué? De la plata. El asalariado significa que anda atrás de la plata. Yo voy a predicar donde me pagan. Cuidado para los pastores que andan buscando el dinero, que andan buscando digamos, una fuente de ingreso económico. No, hermanos, no. El Señor está diciendo en esta mañana que el verdadero pastor, el verdadero obrero, tiene que velar por sus ovejas, haya dinero o no haya dinero, porque ese es un verdadero pastor de las ovejas. Pero el asalariado, hermano, el asalariado, el que solo anda buscando dinero, yo predico, yo hablo, voy a esa iglesia porque me dan dinero, o ando buscando iglesias donde hay gente con bastante dinero, ese solamente es asalariado. Cuando ya no hay dinero, ¿qué hace con las ovejas? No le importa las ovejas, deja botada la iglesia. ¿Entienden? Entonces, ¿quién ingresa allá? Viene el lobo. ¿Y cuál es el lobo? Viene el diablo, viene Satanás y los arrebata. Por eso usted ve ahora, hermanos, en esta pandemia que hemos estado viviendo, COVID-19, muchos hermanos, en vez de buscar al Señor, se han ido mejor ¿de dónde? De los caminos del Señor. ¿Y la culpa de quién? Del pastor, del obrero. Él debía estar cuidando ¿de quién? De sus ovejas. Él debía estar velando para que el lobo no ingrese al corral, para estar cuidando de su iglesia. Pero como en ese tiempo no había dinero, no había para el pasaje, no había para su mensualidad, ¿qué hace? Entonces no predica. Entonces predicamos solo cuando hay plata, y cuando no hay plata no predicamos. Hermanos, por eso es que Dios quiere levantar obreros laicos, obreros voluntarios, gratuitos, que pongan la vida por verdaderas ovejas. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. El verdadero obrero, el verdadero pastor debe dar la vida por sus ovejas. Jeremías 23, 1 al 4 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Así que hay de aquellos pastores. Hay pastores que en vez de ajuntar o rejuntar las ovejas o recoger las ovejas, ¿qué hacen con las ovejas? Disparcen, botan las ovejas. O yo he visto, hermanos, que en estos tiempos han cerrado grupos, han cerrado ministerios, han cerrado iglesias. ¿Y a dónde han quedado los hermanos? ¿A dónde han quedado la membresía? A la deriva. Hermanos, a la deriva. Ahora estos pobres hermanos, como no tienen quien los pastoree, no tienen quien los enseñe, quien los predique, ellos están viviendo, hablemos así, como el mundo lo vive. Pero la culpa ¿de quién es? La culpa es del pastor. Hay de aquellos pastores que destruyen y dispersan mis ovejas. Por eso, hermano, este mensaje Dios preparó primeramente para mí. Dios preparó primeramente para el ministro de este ministerio, para que tenga en cuenta, hermano, a que Dios nos está llamando. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Porque hay, hermano, es un sinónimo de ¿qué? De dolor, de condenación, de castigo, hermano, a aquellos que disparcen a las ovejas. Y cuidado, hermano, más abajo. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros disparcisteis mis ovejas y las espantasteis, y las habéis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué hace con estos pastores que están disparciendo, que están botando, no están cuidando a esas ovejas? ¿Qué dice que va a hacer Dios? He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Hermanos, pastores, con mi amor, con mi cariño,
para los que me están escuchando, los que son llamados a ser ministros, los que son llamados a ser pastores. Hermano, usted no debe trabajar por el asunto del dinero. Usted trabaje por cuidar el rebaño, por cuidar las ovejas que Cristo un día nos compró con su sangre. Esos no son suyos, eso no es mío, no es de nadie, eso es de Jesús de Nazaret. Y si usted disparce esas ovejas, ¿cómo también podemos disparcir a las ovejas? Con cuentos, con chismes, con comentarios. Bota una piedra, trae la otra, bota el otro, trae el otro. Hermano, en vez de que seamos la luz para los demás, venimos a ser las tinieblas para los que nos están oyendo. Ay de aquellos pastores que andan en cuentos, en chismes, en pleiterías, en celos, en contiendas. Hermanos, déjenme decirle que el Señor nos va a castigar. El Señor nos va a reprender, porque en vez de ser pastores para las ovejas del Señor, estamos siendo lobos en vez de ser pastores para sus rebaños. Dice, y yo mismo, el 3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Algún día, hermanos, por no haber cuidado bien de estas ovejas, el Señor va a levantar, ¿qué dice? Otros pastores. Pero qué triste cuando el Señor Jesús levanta otros pastores. Los que se llamaban ser pastores se vuelven celosos, envidiosos. Ahora que solo ellos tienen el derecho para ser pastores, porque pasaron el centro teológico, porque ellos fueron especialmente que recibieron los títulos, y que solo por eso ellos son ahora llamados a ser pastores del rebaño. Pero qué triste cuando la palabra del Señor dice que estos hombres, estos pastores, un día, hermano, el Señor los va a castigar. ¿Por qué? Porque realmente, en vez de apacentar las ovejas, ¿qué hicieron? Lo disparcieron. Pero cuando ellos vieron que todo esto se estaba dando, ahora ¿qué hicieron? Se volvieron de celo, de envidia, de ira contra aquellos pastores que Dios los va a levantar. ¿Para qué dice? Para apacentar las ovejas de su prado. Amén, hermanos. Amén. Veamos qué nos dice acá. También Ezequiel, capítulo 34, 2 del 5. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan a los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestéis la lana de la engordada y degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perni quebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Andad errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Qué triste, hermanos. Qué pena. Hay aquellos hombres, aquellos pastores, que, hermano, en vez de cuidar de ese rebaño, en vez de cuidar de esas ovejas, en vez de velar de esa pobre ovejita perni quebrada, aquella ovejita que está pasando momentos difíciles, ¿sí? ¿Qué hacen? Dice, mejor los sacas, los descarrías del pueblo. ¿Qué dice también? Especialmente no hemos velado o vendado la perni quebrada. No volviste a redil a la descarriada, sino que has hecho con dureza de vuestro corazón, los has sacado. Qué pena, hermanos, que en esta mañana nosotros podamos tomar algo serio y algo que viene de parte de Dios para cuidar verdaderamente del rebaño. No es fácil, hermano, ser un verdadero predicador, un verdadero hijo de Dios, un verdadero atalaya. Pero qué importante es, hermano,
que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, qué importante es cuidar del rebaño que Dios nos ha dado. Incluso, también no solo es la iglesia, sino también puede ser nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ese es el rebaño que Dios nos ha dado. Ahí está. ¿Cómo estás cuidando a tus hijos? ¿Cómo estás cuidando a tus hijas? ¿Cómo cuidas a tu esposa? ¿Cómo cuidas a tu esposo? Ahí están las ovejas que el Señor te ha dado. En Hechos de los Apóstoles 20, 27 a 31 dice, ya culminamos. Porque no he rehuido anunciarlo. Mire lo que dice Pablo. Porque no he rehuido anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Mire cómo Pablo dice. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quiénes son las ovejas? ¿De quiénes son la grey? ¿De quién es el rebaño? Es de Jesús. Él ganó con su propia sangre. Pero hay pastores que andan peleándose por un grupo. No, dame este grupo, dame esta iglesia a mí, dame esta otra iglesia. Porque esta iglesia hay más dinero, la de acá hay más plata. Yo me quedo con el de acá. Tú ándate para allá. Ellos no dan nada, no pagan nada. Hermano, el apóstol Pablo dice claramente que estas ovejas no son de nosotros, no son de los obispos. Es de Jesucristo, porque Él ha ganado con su sangre y por lo tanto usted tiene que dar cuentas, sea del que tiene y del que no tiene. Así que usted va a ser responsable de esto. Por eso dice el apóstol Pablo, manda especialmente los obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para qué son los obispos? ¿Para qué son los pastores? Para apacentar, ¿qué? La iglesia, para cuidar al rebaño ¿de qué? De su pueblo, especialmente del Señor Jesucristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Por eso yo me acuerdo que el pastor Orlando hace unos 3 semanas atrás él me dijo que tienes que cuidar mucho de este ministerio. Amén. Y no tienes que soltar a nadie, porque no sabemos cuáles son las intenciones de los otros ministros o de los otros pastores. ¿Por qué? Porque dentro tal vez de la iglesia puede ser que haya entre nosotros mismos hombres que no perdonarán el rebaño, que se levantarán como lobos rapaces. Hermano, esto hay que tener mucho cuidado. Porque hoy en la actualidad los enemigos de nosotros, los enemigos del pueblo de Dios no están afuera, están acá dentro mismo, dentro de la iglesia. Son los que no quieren que nosotros entremos a los reinos de los cielos. Pablo dice que después de mi partida, siempre el diablo quiere degollar, quiere acabar a la cabeza. Y cuando él acaba al líder, a la cabeza principal, lo demás ya es fácil. ¿Fácil qué? Cogerlo. Es una presa fácil para el lobo. Por eso, hermanos, que en este ministerio Dios quiere preparar hombres y mujeres que estén dispuestos a pelear y a defender este ministerio y este mensaje y cuidar de su rebaño, de sus ovejas, como el Señor lo está pidiendo. El 30. De vosotros mismos se levantarán, ¿qué dice? Lo que les acababa de decir. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras si fuera posible a los, ¿qué dice? A los discípulos. ¿De dónde van a levantarse estos hombres para sacar, para desviar si fuera posible a los discípulos? ¿De qué? De nosotros, del pueblo mismo. Mire, de entre vosotros mismos se levantan hombres que hablen cosas perversas. Sí, calumnias, mentiras, chismes, cuentos. ¿Para qué dice? Para desviar, para sacar. Ya el hermano ya no viene. Ya la hermana ya no quiere venir. El hermano ya no quiere predicar. ¿Por qué? Porque ya el pastor o el ministro ya le andaba contando, ya le contó algunas cosas malas de la iglesia. Y por eso la gente ya no quiere venir. Los hermanos ya no quieren
venir. Hermano, un verdadero ministro debe dedicarse ¿a qué? A la obra de la predicación del Evangelio, a cuidar del rebaño, a alimentar basado en las doctrinas bíblicas que el Señor nos está pidiendo para estos últimos tiempos. Por tanto, mira lo que dice Pablo: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. ¿Cuál es el verdadero amor del ministro hacia las ovejas? ¿Cuál es, según este texto bíblico? De amonestarlos de día y de noche. ¿Pero cómo? Con lágrimas, con amor, con mansedumbre. ¿Por qué? Porque al perderse ustedes, ¿quién es el culpable? Pastor. Yo soy el culpable. Entonces, al saber que yo soy el culpable, yo tengo que dar la vida. ¿Por quién? Por ustedes. ¿Y cómo doy la vida? Enseñando y pastoreando, sí, lo que el Señor me ha dado que les enseñe. ¿Estamos bien? Y siempre cuidando de que ninguna doctrina equivocada ingrese en la mente de cada uno de ustedes. Aquí terminamos con esta parte de la profecía que dice: ¿cómo obtener éxitos en el deber del ministro? Miren, la razón por lo que los ministros de Cristo no tienen más éxito en su trabajo, escucharán, en su trabajo, es que no están generosamente dedicados a la obra. ¿Por qué los ministros no dicen no hay éxito? ¿Por qué los pastores no crecen en las iglesias? ¿Por qué no se levantan otros grupos? ¿Por qué andan peleando por ahí por los grupos? Porque no, dice aquí, no hacen el trabajo generosamente. Dice, el interés de algunos están divididos, son hipócritas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay éxito en la obra? Por la hipocresía, hermanos, que lejos esté de nosotros la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? ¿A quién se le conoce como hipócrita? Aquel que habla por la espalda, por atrás. Él no tiene el coraje de hablar de frente. Y yo les digo en el nombre de Jesucristo en esta mañana: si de repente hay pastores o ministros o hermanos o hermanas que les gusta andar hablando por atrás de las espaldas sin que alguien les escuche, esto dice el Señor, hermano, el éxito de su obra nunca será prosperado. Si usted quiere que su obra, el ministerio o la predicación del Evangelio prospere, usted tiene que dejar la hipocresía. Y cuando usted tiene que hablar a alguien de algo, usted tiene que hacer lo que la Biblia dice. Mateo 18 dice claramente: vaya con la persona con quien cometió la infracción o la falta, hable estando él y el otro solos, y póngase a cuentas, hermano. No es bueno de que estemos llevando cuentos o hablando por la espalda sin que el otro no sepa y no pueda defender. Dice la pluma inspirada: esos pastores son hipócritas. Cuidado, mis hermanos, en el nombre del Señor. Por eso que Isaías 58:1, ¿qué decía? Alza voz a cuello, no te detengas, clama los pecados a Israel y el pecado de Jacob. Hermano, aquí en este ministerio no tengamos miedo de decirle la verdad, aunque nos duele, hermano, porque estas verdades son las que nos van a ayudar a edificar un nuevo corazón y a llevarnos a un arrepentimiento y a prepararnos para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Dice: son hipócritas, les atrae el interés de esta vida, ¿sí? Y no se dan cuenta de cuán sagrada es la obra del ministro. ¿A dónde están viciados su mente? ¿A dónde están llevados sus pensamientos? Al interés de esta vida. Al interés de esta vida. El dinero, la plata, hermano. Yo no digo que a mí no me gusta la plata. Sí, hermano. Pero sobre todo debe estar ¿qué? El amor a quién. Amor a Dios y también a sus ovejas. Pero los ministros están desinteresados a la que dice, especialmente a las cosas de esta vida.
Mire lo que nos dice de esta vida. Estas personas pueden quizás quejarse de las tinieblas y del gran descreimiento, de la infidelidad. La razón de esto es que no están bien con Dios. No me va bien, todo me va mal. ¿Por qué será que ellos les va bien? ¿Por qué será que ellos avanzan? ¿Por qué será que ellos bautizan? Yo escuché por ahí de un hermano, ¿por qué será que allá en la iglesia del hermano Olmedo, oiga cómo se bautizan? Ya veo que bautizan uno, bautizan otro, y acá donde yo ya estoy ya con 4 años y ni una alma he bautizado. ¿Cómo será eso? Andan ya con la envidia, con el celo. Hermano, que eso no haya en los verdaderos ministros. Que mejor nos dediquemos al trabajo de la obra, de la predicación. Mire, dice, no ven la importancia de llevar a cabo una completa consagración al servicio, al servir un poco a Dios, pero mucho a sí mismo. Oran muy poco. Hay como los pastores que pierden y disparan las ovejas de mi rebaño. He aquí que yo castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días y determinados para vuestro degüello, y os dispersaré a los pastores, y no tendrán a dónde huir los mayorales del rebaño, a dónde escapar. Ahí de los pastores, hay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi padre, dice el Señor. Qué triste, hermanos, aquellos ministros que en sí en realidad no hemos tomado en serio la obra del Señor. Nos estamos dedicando más a las cosas de esta vida y no nos dedicamos a la consagración ni a la oración. Oramos muy poco y por lo tanto no nos consagramos. Nos conformamos con lo que sabemos, pero no queremos vivir una vida ¿de qué? De comunión diaria con el poder del Espíritu Santo. A ellos dice, ahora cumplidos son los días y determinados. Llegará el día donde revolcaos ahora en ceniza, oh pastores, oh mayorales. Qué pena, hermanos, qué pena. Cuando habla de mayorales, está hablando también de los ancianos, de los directores, de los especialmente directores de diáconos, todos los que son llamados a trabajar dentro del ministerio de la iglesia. Para todos ellos viene ley. Así que, hermanos, en esta mañana, por el tiempo, hermanos, en esta mañana que podamos poner en conciencia, en consideración de nuestras vidas, cómo estoy yo ante la presencia del Señor, cómo estamos trabajando en la obra que el Señor nos ha encomendado. No solamente la obra es del ministro, del pastor, la obra es para todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Amén, hermanos. Amén. Espero que, hermanos, con este pequeño mensaje de esta mañana, el llamado sea primero para mí, que yo pueda dar la vida por las ovejas que el Señor me ha encargado en este año, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Así que, hermanos, quiero invitarlos a colocarse de pie para terminar haciendo una oración y así poder culminar este mensaje. Por eso, hermanos, es el llamado para todos mis amigos, mis hermanos, especialmente para mis compañeros, ¿sí? Diferentes partes aquí en Ecuador y especialmente en la parte internacional, también como obreros, como evangelistas, como predicadores que somos, poner un poco más en serio con el asunto especialmente de cuidar el rebaño del Señor. Si de repente hasta aquí no hemos estado haciendo la voluntad del Señor, pero que de aquí en adelante lo pongamos en práctica. Pongamos en práctica, visitemos a los hermanos, visitemos a las hermanas, visitemos a los amigos, a las amigas,
Visitemos, hermanos, a los vecinos, visitemos a la gente que necesita estudiar de su palabra, porque si no el Señor nos pedirá cuentas cuando Él regrese por segunda vez. Padre querido, que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día tan precioso que nos has dado. Ayúdanos cada día a entender más y más de tu palabra y a hacer caso de lo que usted nos pide. Pero si hasta aquí te hemos fallado, no hemos hecho tu voluntad, tal vez como obreros, como laicos, como evangelistas, como predicadores, mi Dios, hemos sido hipócritas, mentirosos, locos. También, mi Dios, pedimos que nos perdones, pero que de aquí en adelante, mi Padre, seamos dirigidos por tu Santo Espíritu. Señor, nos dediquemos a leer, nos dediquemos a estudiar tu palabra, a orar y así también a predicar tu palabra. Quédese con nosotros, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Con los puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el último himno, el himno final 248. Y llamamos al hermanito Farid para que Padre y amoroso Señor, que te encuentras en las alturas de los cielos, glorificado y exaltado sea tu santo, bendito y poderoso nombre. Gracias por este privilegio, por esta oportunidad de haber escuchado tu palabra a través de tu Hijo en esta mañana. Acompáñanos
Quédate con nosotros y al retirarnos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos traiga en las horas de la tarde a seguir comunicándonos con usted, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde.